¿Te pusiste a pensar alguna vez por qué considerás que algunas cosas son normales y otras no? Digo, porque te habrás dado cuenta de que todas las sociedades del mundo tienen algunas ideas sobre lo que es normal y lo que es anormal, y que esas ideas cambian muchísimo, no solo de sociedad en sociedad, sino también con el tiempo. No sé, pensá por ejemplo en las ideas que tenemos sobre la esclavitud o las que tenemos sobre el rol de las mujeres. Ahora, ¿quién define qué es lo normal? Parecería ser que tiene que haber algún tipo de poder que lo haga. Y cuando digo poder, probablemente te lo estés imaginando como algo negativo, que funciona desde arriba, ponele desde el Estado, y que te obliga a hacer a la fuerza cosas que no necesariamente querés ni considerás buenas para vos. Pero esto no necesariamente es así. Y eso fue lo que trató de mostrar Michel Foucault, que es probablemente el filósofo más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Contextualicemos un poquito. Foucault empieza a reflexionar sobre el poder después de un momento icónico del siglo XX, el Mayo francés de 1968, que fue en principio una gigantesca revuelta estudiantil. No me voy a meter mucho en esto, pero sí me parece importante decir que fue un movimiento bastante inorgánico, sin líderes claros, y que eso permitió que muchos se dieran cuenta de que hasta ese momento el poder se venía ejerciendo de una manera demasiado rígida, demasiado jerárquica, incluso al interior de los partidos políticos de izquierda, donde uno por ahí hubiese esperado un poquito más de horizontalidad. Se podría pensar que el Mayo francés consistió básicamente en una crítica a la autoridad en todos los ámbitos: familiar, profesional, laboral, sexual, y significó posta un antes y después para el pensamiento filosófico. Esta vez me voy a concentrar en lo que creo que constituye la base de todo su pensamiento, o sea, en cómo reelabora la idea de poder, que se encuentra en dos de sus libros más conocidos: Vigilar y castigar y La voluntad de saber. Entender cómo funciona el poder nos va a permitir entender cómo definimos qué nos resulta normal y qué no. A ver, simplificando un poco, podría decirse que hasta la década del 70 había en el campo filosófico dos grandes representaciones de lo que era el poder. En una, más propia de la filosofía marxista, se lo pensaba básicamente como una fuerza represiva que lo que hacía era mantener vigente el sistema de producción capitalista y la división de clases. En la otra, más propia de la filosofía liberal, se lo consideraba como un derecho que los individuos tenían y que podían delegarle al soberano, o sea, al Estado, por medio de un contrato, el famoso contrato social. De hecho, en las sociedades democráticas occidentales, ese contrato se sellaba y se sigue sellando, al menos idealmente, con el voto en las elecciones. Pero a Foucault no le alcanza ni una definición ni la otra, porque lo que él descubre es que el poder está mucho más presente en nuestras vidas cotidianas de lo que creemos. No está solamente en esos momentos en que el Estado te dice lo que podés y lo que no podés hacer a través de las leyes o cuando la policía te reprime en una manifestación. Está en cada vínculo que estableces. Está entre padres e hijos, entre profesores y alumnos, entre médicos y pacientes. O sea, para Foucault no hay tal cosa como el poder, así, en mayúscula, sino relaciones de poder que unos ejercen sobre otros. Y en esas relaciones no siempre ejercen el poder los mismos. En realidad nos la pasamos cambiando de roles. A veces vos lo ejercés y a veces sos víctima. No sé, en tu casa, por ejemplo, podés ejercer un poder sobre tus hijos o sobre tus hermanitos más chicos, pero en el laburo o en el colegio estás sometido al poder que ejercen sobre vos tus jefes y tus profesores. El presidente ejerce el poder como cabeza del Estado, pero cuando va al médico, está sometido al poder del médico, que es el que tiene el conocimiento técnico y, en definitiva, el que tiene la posibilidad de salvarle la vida. O sea que las relaciones de poder no solo son flexibles, sino que además están siempre mediadas por relaciones de saber.